Durante siglos, tuvimos la percepción del cielo como la barrera más alta para la humanidad. Fue ahí, entre las nubes, que nuestros antepasados pensaban era el recinto de los dioses, un paraíso inexplicable y el destino de nuestras almas después de la muerte. Fue el 17 de marzo de 1903 que gracias a los hermanos Wilbur, el sueño de la humanidad de volar por los cielos se convirtió en una realidad, y así comenzó un nuevo capítulo en la historia, la exploración del cielo. Pero nuestros mitos, las leyendas de aquellos que soñaban con volar, nos decían que esa no era del todo una buena idea, pues en los cuentos que se contaban a los niños antes de dormir, se hablaba sobre bestias que habían elegido los cielos como su hábitat. Dragones, aves gigantescas y humanoides capaces de volar son solo algunos ejemplos de lo que hoy podríamos definir como un ejemplo de críptidos. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento Criptozoología Volumen 1, Los Reyes del Cielo. Atención, el siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió, y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que ve a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha tratado la vida? Han sido días bastante productivos en mi haber, han sido un fin de semana bastante largo, estuve subiendo por ahí unas historias a Instagram y a Facebook, unas fotografías. Tuvimos ahí un proyectito, estuvimos grabando un videoclip, porque bueno, no sé si escucharon el episodio final. El último episodio hasta el final les anuncié que estoy en una banda y pues bueno, andamos por allá haciendo también un proyecto musical. Se va a poner muy bueno en cuanto me den permiso y cuando tenga más avances voy a ir compartiéndoles más por si les llegara a interesar. Pero de todos modos, pues agradezco mucho que estén aquí conmigo, agradezco mucho las visualizaciones, qué sorpresa es ver que sí hay gente que está pendiente de lo que ando haciendo, Yo sinceramente no esperaba que hubiera una gran cantidad de reproducciones cuando decidí retomar el podcast. Yo me esperaba cuando mucho 10 personas y se me hacía mucho. Y ver que hay casi 30 reproducciones es como de órale, o sea, me desaparezco casi un año. Y esto, o sea, hay gente que estaba esperando o que se enteró de que estuve compartiendo que iba a volver. De verdad, muchísimas gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharme. Espero que les haya gustado el capítulo pasado, espero que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, hoy vamos a volver con uno de mis temas favoritos, uno de los temas los que me gusta hablar. Tanto así que he decidido hacer toda una serie de estos episodios. Así es que no van a ser seguidos porque creo que saturar el podcast con episodios temáticos seguidos puede ser contraproducente. Así es que los voy haciendo cada cierto tiempo. Tengo contemplado hacer mínimo 5 episodios o 5 volúmenes de criptozoología. En esta ocasión voy a iniciar únicamente con el primer volumen, Los Reyes del Cielo, para ir adentrando de poquito a poquito a lo que es este tema, a lo que vamos a tratar. Así es que espérenlos porque alrededor de esta temporada voy a ir soltando estos episodios. Antes de comenzar, les recuerdo que ya pueden encontrar todas las imágenes correspondientes a este episodio en la página y el Instagram de Pláticas de Sillón. Búsquenos así, Pláticas de Sillón en Facebook y Pláticas de Sillón Oficial en Instagram. Por allá ando subiendo todas las fotografías, les recuerdo, con unas imágenes nuevas, un diseño nuevo, la portada y sus descripciones. Si les llega a interesar mi vida personal, pues ahí está mi Instagram, estoy como Isaac Mago, IZAK Mago, para que se den una vuelta y vean todo lo que ando haciendo en mi día a día. Hoy les comparto de mi familia, les comparto de mis gustos, de mis pasatiempos, fotos que me tomo cuando salgo del trabajo, fotos de mi gatita y más recientemente fotos con la banda. Así es que pues bueno, los espero por allá. También les recuerdo que si les gusta este episodio pueden compartirlo con sus amigos, conocidos, amigos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de ayudarme y que más y más personas se unan a este proyecto y que juntos tengamos más y más pláticas de sillón.
Así es que vamos a cortarle ahorita con todo el cacareo, con todo el chachoreo, y vamos a darle de lleno al tema porque, lo repito, hablar de criptozoología para mí es emocionante porque yo desde que estoy chiquito pues siempre me ha gustado hablar como de estos temas, estos monstruos, ese tipo de casos que dejan a uno pensando en muchas cosas y que pensar en la idea de un mundo fantástico en el que habitan este tipo de seres, al menos a mí me vuela muchísimo la cabeza. Así es que quiero compartirles un poquito de mi felicidad. Vamos a comenzar con el episodio y vamos a empezar con nuestra ya mítica frase, porque como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. En este podcast ya sobre la criptozoología, pero lo hice únicamente por encima. Definí qué era la criptozoología, de qué se encargaba, casos que han demostrado que son, o que ha tenido la razón, por qué la ciencia la considera una pseudociencia y demás. O sea, pueden escuchar el episodio, ya está disponible, es Criptozoología, la ciencia de lo increíble. Así es que yo recomiendo muchísimo que si no han escuchado ese episodio, escuchen ese episodio y después se vengan a este y posteriormente con toda la saga que va a venir de volúmenes de criptozoología, para que más o menos entren en la idea si es que no conocían este campo de esta pseudociencia que es la criptozoología, que nuevamente es, ahorita voy a darle la definición correcta, pero así brevemente es la ciencia que estudia a los animales increíbles. Así es que les dejo esa recomendación, escúchenlo, está muy bueno. Por ahí, voy a presumir poquito, pero un profesor, es mi profesor, sigue siendo mi profesor de preparatoria, profe Omega Lindo, si está escuchando esto lo quiero mucho, escuchó el episodio y le gustó, así es que un maestro diga que ando haciendo cosas buenas, pues sigue llenándome a mí de felicidad y me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien, tarde, pero bien. Es que bueno, vamos a darle de lleno con la definición, porque hay que aclarar para la gente que no sabe nada del tema qué es la criptozoología. Como les menciono, en episodios anteriores ya hemos hablado de este tema, esta pseudociencia que estudia los mitos e historias del folclore de muchas de las culturas que existieron y de las que aún existen hoy en día, haciendo un especial énfasis en las historias referentes a seres, díganse animales o humanoides, los cuales podrían estar basados en cuentos y avistamientos reales. Es decir, la criptozoología considera necesario el estudio de los mitos para el descubrimiento de nuevas especies. Y sé que podría parecer algo descabellado así a simple vista, pero la verdad es que muchos de los descubrimientos científicos que hay hoy en día están basados en leyendas. Aquí en México tenemos el dicho mejor dicho, ay Dios mío, no fallo. Tenemos el dicho de que todas las leyendas tienen algo de verdad. Y ya se ha demostrado varias veces, lo mencioné en el episodio de criptozoología, de que por ejemplo ya ha habido varias especies que han sido registradas como parte de la criptozoología, pero que investigaciones posteriores demuestran que eran especies existentes, que convivieron con el ser humano en determinado momento, o que estaban ocultas al ser humano y solamente eran conocidas por una reducida población. Y bueno, esa gente las adoptaba y las hacía parte de sus creencias. Así es que hay casos en los que la criptozoología ha tenido la razón, hay otros en los que el tema es más ambiguo y no se puede dar una explicación real de a qué se debían esos avistamientos, y hay otros en los que de verdad sí termina siendo, ahora sí que, pues mero mame lo que está diciendo la criptozoología, porque, o sea, está muy chido que te digan que sí, que es posible que aparezca un animal que tenga cuello de jirafa, patas de cebra, cuerpo de venado y cabeza de caballo, pero, porque sí existe, pero pues una cosa muy diferente es decir que hay un dragón escupe fuego que vuela y no tiene alas. Entonces creo que se entiende la diferencia que hay entre estos tipos de creencias. O sea, hay algunos seres de los que sí se puede demostrar su veracidad y que eventualmente se comprueba, y otros en los que de plano su completa existencia es producto de la fantasía. En este caso, en este episodio vamos a hablar de los casos ambiguos, casos que están muy bien registrados y que al mismo tiempo son difíciles de comprobar por lo maravilloso y lo fantástico que suenan sus historias. Así es que se los dejo a su consideración. Nuevamente, tengo que aclararlo porque sé que mucha gente puede confundirse. Esto no es más que una pseudociencia, pues la comunidad científica no ha encontrado evidencia para por lo menos considerar la posibilidad de la existencia de los seres de los que les voy a hablar. Aún así, a lo largo de los años, los medios escritos han registrado encuentros y testimonios de personas que han tenido la
no sé si decirle fortuna, de vivir en carne propia un encuentro con alguno de los seres. Así que en este primer volumen de Criptozoología les contaré historias de encuentros, descripciones y ataques de algunos de los críptidos voladores más famosos y conocidos en la historia de la criptozoología. No creo que sea necesario remarcarlo, pero de todas maneras, estas historias no son reconocidas como eventos reales por la ciencia. Aún así, la gran cantidad de evidencia y registros, tanto escritos como transmitidos de manera oral, hacen pensar a más de uno que dichos encuentros pudieran estar basados en algo real. Nuevamente, al final, todas las leyendas siempre tienen algo de razón, ¿no? La primera historia que les quiero contar es una historia de la cual yo tenía conocimiento. Les menciono, yo soy muy fan de todo ese tema de criptozoología, me gusta mucho hablar al respecto de ello y sobre todo consumir contenido referente a ello. Así es que lo primero que voy a hacer es contarle una de mis historias favoritas, que en lo personal me parece que están de las más interesantes por todo lo que hay alrededor de ello y nuevamente por los testimonios, las descripciones y el cómo estos eventos terminaron convirtiéndose en parte de la cultura de una población. O sea, fue tan impresionante y tanto el impacto de este encuentro que la población alrededor de ella ha basado técnicamente su existencia en base a este encuentro. El primer caso del que les voy a hablar es de El Visitante de Van Meter. Cada 28 de septiembre, la muy conservadora, religiosa y rural comunidad de Van Meter en Iowa, Estados Unidos, celebra el Van Meter Visitor Festival, en memoria a los extraños sucesos que aparentemente asolaron a todo el pueblo durante 5 noches consecutivas durante los meses de septiembre y octubre de 1903. 5 noches en las que un monstruo alado aparentemente humanoide, semejante a un pajarraco prehistórico de 2,5 metros de altura y casi 4 de envergadura, al extender sus alas, sembró el terror en aquel aislado rincón del medio oeste norteamericano. Hasta el 2013, los habitantes de Van Meter no recordaban nada de tan peculiar evento. No tenían ni idea de que su pequeño pueblo, en 1903, y con poco más de 400 habitantes, había sido el escenario, por espacio de 5 días, de un evento por demás extraño. La aparición, ante testigos calificados, de un monstruo alado semejante a un pterosaurio, con alas de murciélago, mitad hombre, mitad animal, de extraño comportamiento, penetrante olor a azufre y un cuerno en la cabeza capaz de lanzar un enceguecedor rayo de luz contra los aterrados testigos. Quiero hacer una pequeña nota, y es que algo que me llama mucho la atención es, lo mencioné en el episodio de criptozoología, es que la gran mayoría de críptidos, al menos voladores, se utilizan la herramienta, la carta, no sé cómo decirlo, pero dan una explicación muy habitual para los casos de críptidos voladores, y es los dinosaurios. Muchos describen a muchos de los críptidos, por ejemplo el que les voy a mencionar ahorita, pues es técnicamente un pterosaurio. Entonces utilizan mucho esta explicación para tratar de dar forma a estas teorías. Ahora, creo que a todos nos enseñaron que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años por culpa de un meteorito y por demás cosas, pues, pero en general fue por ello. Entonces, la teoría más popular, y que de hecho la criptozoología defiende también hasta cierto punto, es que algunas especies de estos animales prehistóricos lograron sobrevivir hasta nuestras fechas. La verdad es que no es algo descabellado, no es algo fuera de este mundo. Hay especies animales que lograron sobrevivir el paso de los siglos y que permanecen técnicamente iguales hasta nuestras fechas. No recuerdo ahorita el caso, pero hay fue muy reciente, tiene poquitos años, en el que se descubrió un tiburón que ha permanecido técnicamente igual desde la época de los dinosaurios. No ha tenido que evolucionar de ninguna manera, no ha tenido que adaptarse al entorno de ninguna forma, porque su diseño, su estructura biológica ha sido lo suficientemente adecuada para aguantar el paso de los siglos y el paso de diferentes catástrofes. Entonces es un se me fue otra vez la palabra, es un fósil viviente.
Y no es el único caso, hay algunos más que comparten esta característica. Entonces, nuevamente, pensar en que algunas especies de esta rayera tan remota lograron sobrevivir hasta nuestras fechas, pues es una posibilidad que deberá de considerarse. Porque vemos casos en los que los hay. A los cocodrilos, por ejemplo, también es otra especie que compartió y que ha cambiado muy poco con los dinosaurios. Entonces, hay ciertos casos que comparten esas características de que tienen una descripción muy, muy parecida a lo que son los dinosaurios. Incluso a mí lo que más me ha volado a la cabeza, lo comentaré más adelante, pero es como hay tribus indígenas de algunas poblaciones alejadas de la sociedad actual, que son capaces de describir dinosaurios sin siquiera conocerlos, porque ellos afirman conocerlos pero con otros nombres, y son parte de su cultura, son parte de sus mitos. Entonces, todo este tipo de casualidades, entre comillas, es lo que da la posibilidad de que estas personas hayan visto algo en realidad, que estos seres en verdad hayan compartido tiempo con nosotros como especie. Nuevamente, si escuchan mucho ruido alrededor es porque estoy aquí pegado a la ventana, no puedo moverme a otro lugar, entonces una disculpa si se escuchan mucho los carros. A ver, ahora sí, vamos con la historia. Todo empezó en la madrugada del martes 29 de septiembre de 1903, cuando un reconocido comerciante local llamado Uli G. Griffin observó sobre el techo de un edificio en el centro del pueblo una inusual luz. Pensó que era producida por una linterna y que algún ladrón rondeaba por las zonas, pero tuvo que cambiar rápidamente de opinión cuando notó que, en cuestión de segundos, la luz había desaparecido para volver a aparecer sobre el techo del edificio que estaba justo enfrente. A la mañana siguiente, y con el chismecito calientito, así como pan recién horneado, todo el pueblo se enteró de la historia que el comerciante Griffin tenía para contar. Esto provocó que un sector de la población se viera temeroso de salir por las noches, pero lejos estaba este primer avistamiento de causar el pánico. La madrugada siguiente ocurrió el encuentro más confiable de esta historia. El doctor del pueblo, quien también vivía en la zona centro de la ciudad, despertó al ser iluminado por un destello de luz que provenía de fuera de su ventana. Recordando lo que contó Griffin el día anterior, decidió salir a investigar, como todo buen hombre, porque si ves algo extraño vas a investigar. Y fue ahí que contó cómo se trataba de una especie de pesadilla vuelta realidad. Se presentó ante él un extraño monstruo, descrito como mitad humano y mitad animal, con enormes alas de murciélago y un gigantesco cuerno en la frente, desde donde surgía la extraña luz que lo despertó. Presa del pánico, el doctor desenfundó su pistola y descargó 5 tiros a la bestia, que ni se inmutó ante la agresión. Al ver esto, el médico corrió de vuelta a su casa para refugiarse cerrando las puertas y ventanas, esperando la llegada del sol para contar su historia. Otra vez, ya tenemos la historia de estos dos personajes, de Griffin y del doctor. Ambos describen a este ser con las mismas características. Una especie de humanoide muy grande, con alas como de murciélago, que tiene un cuerno en la cabeza y el cual desprende una luz. Algunos de los críptidos de los que os voy a contar ahorita comparten esta característica. Pueden emitir luz, así es que tomen esas notas. La noche del jueves llegó a la hora temeroso pueblo de Van Meter todos los habitantes... Perdón, me hice bolas. La noche del jueves llegó a la hora temeroso pueblo de Van Meter. Todos los habitantes temían al monstruo, pero algunos se mantenían recios, y la teoría de un grupo de ladrones seguía dando consuelo a algunos de los pobladores. Tal es el caso del tercer testigo calificado, Clarence Peter Dunn, el banquero del pueblo, que había decidido quedarse por la madrugada en su trabajo para hacer guardia y detener a los que creían eran ladrones. Peter no era un hombre cuestionable, había asistido a la universidad. Entró al banco como trabajador, pero con esfuerzo logró ser el encargado de la institución. Además, llegó a ser alcalde de Van Meter, así que su testimonio es uno de los más importantes. Cerca de la 1 de la madrugada, el solitario banquero escuchó un extraño ruido a sus alrededores. Parecía que estaba estrangulando a alguien, así que, armado de valor, decidió ir a averiguar de dónde provenía ese extraño sonido. En un momento se vio enceguecido por una luz muy brillante. Al recuperar la visión,
vio pasar frente a él la extraña criatura, así que lleno de valor disparó su rifle. Los cristales de una ventana cercana salieron volando por el disparo, pero no quedaron restos del monstruo, solo una extraña huella con 3 dedos que quedó en el piso polvoriento de la calle. Peter tomó algo de yeso e hizo un molde de la pisada, pero desapareció con el tiempo y no ha sido localizada hasta el día de hoy. Ya de noche y antes de que se iniciara el viernes 2 de octubre, O.B. White, copropietario de la ferretería más grande del pueblo, escuchó un misterioso sonido agudo proveniente del exterior. No lo pensó 2 veces, tomó su arma y salió a la calle. A poco más de 5 metros, sobre un poste de alumbrado público, vio a una criatura y disparó. El ser no cayó al suelo, por el contrario, giró hacia su agresor y lo encegueció con el rayo de luz que salía de su cuerno. Entonces, según el testigo, un fuerte olor impregnó todo el aire, sintiéndose aturdido. Alertado por el disparo, otro comerciante local, el señor Sidney Craig, al otro lado de la calle principal, corrió hasta la puerta de su casa y la abrió y observó cómo la criatura descendía del poste del teléfono, usando su pico como un loro. Al llegar al piso, se mantuvo erguida y, según sus estimaciones, tenía al menos 2,5 metros de altura y una potente luz que salía de la frente, como si fuera un faro eléctrico. Después, la criatura dio unos fuertes aleteos y, dando grandes saltos como si fuera un canguro, se empezó a alejar. Repentinamente se detuvo, corrió en 4 patas y extendió sus alas. Voló en dirección a una mina de carbón ubicada en el borde mismo del pueblo. Nadie volvió a ver a la criatura en toda la noche. ¡Qué descripción tan! Es que parece hasta como de película. Les juro que cuando yo estaba investigando esto, yo no podía, incluso ahorita que lo estoy leyendo, no puedo dejar de imaginarme toda la escena. Me llama mucho la atención esto que comentan de que esta criatura bajó del poste de luz como si fuera un loro. No sé si han visto a los loros o a las guacamayas cuando están colgadas sobre algo. Utilizan su pico como una especie de tercera pierna. Es muy interesante verlos bajar porque uno piensa que son animales muy grandes o muy toscos o torpes y que no tendrían esa facilidad, pero son muy ágiles, utilizan sus extremidades de manera muy elocuente, muy poética. Entonces, qué curioso que hagan esta descripción de esta bestia, de este críptido, que se movía de esta forma. Algo que también me llama mucho la atención es la forma en la que describen cómo es que se aleja. O sea, dejando de lado que le dispararon y no le hicieron aparentemente nada, se aleja dando brincos, como tratando de agarrar vuelo. Después corre en 4 patas para aumentar la velocidad y empieza a volar. Hay algunas aves que hacen esto, por ejemplo los búhos también, cuando están a nivel de piso, dan pequeños saltitos y después vuelan. La gran mayoría de aves casi siempre están en lugares altos y solamente se lanzan al vacío y empiezan a planear, pero cuando se encuentran en nivel de piso hacen esto para ganar velocidad e impulso. Entonces, qué curioso que estas personas sean capaces de describir este fenómeno. Continuando con la historia, el viernes 2 de octubre amaneció nublado y con lloviznas. El miedo se había apoderado de Van Meter. El extraño visitante estaba en boca de todos, especialmente en las del equipo de trabajo encargado de la mina antes nombrada. Se había corrido el rumor de que extraños ruidos provenían en su interior. Por tal motivo, su gerente de operaciones, J.L. Pratt, se apersonó al borde del profundo pozo, que caía en vertical varias decenas de metros. En la madrugada del sábado 3 de octubre, siendo testigo de un hecho por demás sorprendente, la criatura emergió de la mina acompañada de otra idéntica, pero de menor tamaño. Ambas emitieron luces brillantes de sus cuernos antes de desplegar sus alas y volar hacia la oscuridad. Pratt había encontrado la guarida. Algo de lo que había leído mucho y que mucha gente nos explicaba al principio de todo este encuentro era por qué la criatura andaba rondando y en dónde se escondía. Esto no lo quise mencionar antes porque era como un mini spoiler, pero una de las teorías más grandes para defender que algunas especies de dinosaurios siguen viviendo hasta nuestras fechas es que lograron esconderse y adaptarse a una vida bajo tierra, ya sea dentro de montañas o en cuevas subterráneas o en cuevas submarinas o a grandes profundidades en el océano. Por ejemplo, está la historia del monstruo del lago Ness, está esta historia del visitante de Van Meter y hay una historia de varios críptidos que lograron sobrevivir adentrándose en las junglas, especialmente en África. Entonces, nuevamente
tiene aquí esta relación de que estos seres, porque parece ser que eran dos, era una especie de, era como la madre y la cría, vivían o al menos habían emergido desde la cueva, desde una mina, lo cual pues podría explicar por qué aparecieron tan de repente. ¿Cómo es posible que no hayan visto a estos seres antes, con anterioridad? Pues estaban escondidos, entonces bajan la mina varias decenas de metros, abren un boquete y estos seres emergen de... Hay una película que se llama Terror en las cuevas o Terror bajo tierra, algo así, que es un grupo de muchachas que deciden ir a hacer espeleología, que es explorar cuevas, y se encuentran con un grupo de humanoides que se adaptaron a vivir en las cuevas, y es una película de terror y suspenso. Yo la vi cuando estaba chiquito y me recuerda mucho esto, cómo algunas especies se adentraron en las cuevas y se adaptaron ahí para conseguir sobrevivir. Eso podría explicar la luz que salía del cuerno de este críptido. Quizás no adaptaron muy bien sus ojos y emitían esta luz para cazar. Porque, por ejemplo, hay algunos peces en la profundidad del océano que hacen lo mismo. Emiten luz para cazar presas. Entonces, tiene sentido. La noticia llegó velozmente al ejido urbano. Los vecinos se armaron y organizaron en grupos que se dirigieron a la mina de carbón. Esperando largas horas y cuando el cansancio los había alcanzado a casi todos, los dos monstruos volvieron a aparecer. Eran las 5:45 de la mañana. Sin darles tregua, empezaron a disparar. Las bestias debieron recibir cientos de disparos, pero no parecieron inmutarse. Solo se limitaron a retroceder, meterse por el hoyo de la mina y esfumarse en la oscuridad de la inmensa oquedad. Unas horas después, los vecinos de Van Meter sellaron la entrada de la mina para siempre. Nunca más se volvió a saber de aquella monstruosa entidad alada hasta que, en mayo de 2013, Chad Lewis y sus socios la rescataron del olvido. Como acabamos de oír, este primer encuentro con uno de estos críptidos voladores es más que interesante. Los testimonios y descripciones dadas por los testigos dejan mucho que pensar, pero estamos empezando, así que el caso del visitante de Van Meter nos dejó con algunas dudas razonables. La siguiente historia seguramente los dejará pensando, y con algo de suerte los hará considerar la idea de la existencia de las aves gigantescas. La siguiente historia yo le tengo mucho cariño porque tengo ahí una anécdota que voy a contarles ahorita. Yo recuerdo que ya la conté, pero es algo que me sigue impresionando mucho. Y es que en lo personal es uno de mis críptidos favoritos. Ahora les voy a contar sobre el Thunderbird. A lo largo y ancho de toda la costa pacífica norteamericana existe una vieja leyenda que de vez en cuando se desempolva para asombrar a los niños. Originaria de los pueblos indígenas, muestra una asombrosa semejanza a lo largo de todos los territorios con gran diversidad de nombres, que se habla de una ave gigantesca, capaz de ocultar el sol y que trae consigo la lluvia, las tormentas y los relámpagos. De allí el nombre que terminó por dársele, Thunderbird o pájaro del trueno. El ave del trueno es una criatura legendaria de la cultura e historia de cientos de pueblos norteamericanos. Se le considera una fuerte y poderosa ave sobrenatural. Es especialmente importante y mostrada frecuentemente en el arte, canciones e historias orales de muchas culturas de la costa noroeste del Pacífico, pero también se encuentra de varias formas entre algunos pueblos de la costa suroeste y este de Estados Unidos, grandes lagos y grandes llanuras. Comúnmente, el águila y el halcón se consideraban representantes del ave del trueno en el reino terrenal. De acuerdo con la leyenda, estos gigantescos pájaros serían capaces de generar los truenos y las lluvias solo con el movimiento de sus alas, mientras que sus parpadeos serían los orígenes de los rayos y relámpagos. Mientras que para algunas tradiciones indígenas se trata de solo un individuo, una especie de ave deidad, para muchas otras se trata de una especie que comparte la tierra con el hombre. En ambos casos se considera al ave del trueno como sabia, poderosa y colérica, por lo que los hombres harían bien en no molestarla. Ahora, lo interesante de la historia es que cada vez gana más oportunidad y más popularidad la hipótesis que afirma que los pájaros del trueno no son solamente una leyenda. De acuerdo con diversas teorías, podría tratarse de una especie que verdaderamente existió, o incluso que aún existe en las montañas del occidente norteamericano. Existen algunas fotografías donde aparecen aves gigantescas, también en territorio estadounidense, pero la legitimidad de las mismas ha sido muy cuestionada.
La más famosa muestra a 6 hombres adultos con un ave gigante y se tomó en el siglo XIX, en Texas. Sin embargo, las personas que alegan haberla visto no están de acuerdo con su procedencia, y la única versión pública parece no ser la misma foto original. Existen centenares de testimonios sobre la supuesta fotografía, pero curiosamente podrían no existir del todo. Sin embargo, algunas personas hablan de aves capaces de levantar a un hombre o a un ciervo. Estos animales serían mucho más semejantes a la mítica ave del trueno de las leyendas norteamericanas, y su existencia estaría probada por casos de ataques a humanos. El más conocido sucedió el 25 de julio de 1977 en Lauderdale, Illinois, en Estados Unidos, donde hacia las 9 de la mañana un ave gigante habría capturado a un niño de 10 años. El muchacho, llamado Marlon Lowe, se había logrado zafar golpeando las patas de su captor, y tras una caída de unos 3 metros habría resultado relativamente ileso. Claro, sin contar las marcas de las garras en sus hombros y las heridas derivadas de la caída, además del trauma psicológico. Hasta el momento, el testimonio de Marlon Lowe y su familia son las principales pruebas de la existencia de un pájaro de este tipo. No hay que olvidar que hace algunos millones de años, aves gigantes, del tamaño de pequeños aeroplanos, rondaban por las pampas argentinas, por lo que la viabilidad biológica del animal no está en duda. En todo caso, de existir, se trataría quizás de los últimos especímenes de una especie que, antaño, se alzase gloriosa a lo largo y ancho de las montañas rocosas. En el año de 1980, 2 vaqueros de Arizona acabaron con la vida de una enorme ave. Se decía que tenía una piel suave, alas sin plumas como murciélago y un rostro parecido al de un caimán. Esta descripción tiene cierta similitud con la de un pterodón prehistórico, un animal cuya existencia ya era conocida para ese momento. Supuestamente, los vaqueros arrastraron el cadáver del animal de vuelta a una ciudad, donde fue clavado con las alas extendidas a lo largo de toda la longitud del granero. De acuerdo con Mark Hall, el periódico Tombstone Epitaph realmente publicó una historia sobre la captura de una criatura alada, grande e inusual, el 26 de abril de 1890. Más allá de este relato, nadie hasta la fecha ha hecho corroboración histórica de que este evento ocurriera, y por lo general se considera una leyenda urbana. En la década de los 40 del pasado siglo XX, se informó del avistamiento de pájaros del trueno en Overland y en Alton, Illinois. En ambas ocasiones, los testigos confundieron en un principio al supuesto pájaro con un avión planeando. En San Luis, Missouri, también hubo reportes similares que obligaron al alcalde a colocar trampas para atrapar al enorme ave. No obstante, el resultado de dichas trampas fue la captura de varias garzas azuladas. Finalmente, en el año 2002, se informó de una gran criatura parecida a un pájaro con una envergadura de unos 4 metros en Alaska. El Anchorage Daily News informó que los testigos describieron a la criatura como algo fuera de la película de Jurassic Park. Los científicos sugirieron que el pájaro gigante pudo haber sido simplemente un piegarro gigante, que tiene una envergadura de 1,8 a 2.4 metros de altura y de largo. También hubo informes previos de criaturas similares en las mismas áreas alrededor de esos días. Ahora, también se han reportado avistamientos de aves de gran tamaño en San Antonio, Texas, desde el año de 2007. ¿Por qué este críptido me parece tan interesante y por qué me interrumpí? Porque, ya lo he mencionado antes, yo en la zona aquí en la que vivo, estoy a 10-20 minutos de Guadalajara, estoy a pie de cerro. Yo vivo en la colonia en la que vivo, o sea, yo cruzo 3-4 cuadras y puedo subir al cerro que está en mi colonia, y estoy a escasos 15 minutos del Bosque de la Primavera. Entonces tengo mucha facilidad. De hecho, desde aquí desde mi ventana tengo una vista impresionante del Bosque de la Primavera. Así es que tengo cercanía con estos lugares. Cuando yo estaba muy pequeño, teníamos la costumbre aquí en mi casa de ir de campamento y de camping al Bosque de la Primavera, porque antes nos dejaban pasar seguido. Entonces nos íbamos temprano, nos íbamos a las 8, 9 de la mañana y nos quedábamos hasta como las 8 de la noche. Recuerdo que en una ocasión, nos adentrábamos casi siempre la misma distancia, unos 10-12 kilómetros dentro del bosque. Estábamos literalmente en medio de la nada.
Es impresionante la gente que ha ido de campamento. Si ustedes han ido de campamento o se han adentrado en el bosque, es impresionante el silencio que hay. De verdad da hasta miedo, te sientes pequeñísimo. Y yo lo recuerdo mucho porque no hace mucho fui, el año pasado me fui a correr por allá. Y de esas pocas veces que me da por hacer ejercicio, y fui solo, y de verdad que es impresionante cómo te sientes opacado por el silencio que hay. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión tendría como unos 8 o 9 años, y veníamos regresando, era temprano, eran como las 6 de la tarde, 6:30, había sol y veníamos de camino. Yo venía en la parte trasera de la camioneta. En aquel entonces la camioneta que tiene mi papá tenía un camper. Ese camper pues no tenía la parte trasera, entonces podía irme parado, relativamente agarrado del camper, y pues por ahí iba recibiendo el aire de golpe. Yo recuerdo que iba en la camioneta, se escuchaba solamente el crujir de las piedras y de las ramas que iban por debajo de las llantas del carro, y de repente empiezo a escuchar cómo el aire se empieza a mover, cómo empieza como un aleteo muy grande y muy apabullante. Yo escuchaba como rocas cayendo, eran truenos, escuchaba pero era rítmico. Entonces me da por voltear hacia atrás y veo un ave, un pájaro gigante que volaba atrás de nosotros. No sé qué haya sido, yo en su momento pensé que era un cóndor, porque dije, un águila no es tan grande. Yo ya había ido varias veces al zoológico, yo ya sabía de qué tamaño eran las águilas, son gigantescas, pero eso no era un águila. Yo, por lo grande que lo vi, yo dije, por lo nerd que soy, dije, eso es un cóndor, es demasiado grande para ser un águila. Tanto así que yo les juro, yo escuchaba el aleteo y lo podía sentir. Entonces yo me asusté, me metí dentro del camper, y cuando quise volver a ver, para tratar de identificar bien lo que nos estaba siguiendo, asomo la cabeza y veo cómo levanta vuelo y se mueve hacia la izquierda. Entonces iba por el camino tras nosotros, de repente yo me escondo, salgo y veo cómo se levanta en el aire y se mete dentro del bosque. Y eso fue todo. No duró nada el encuentro, yo lo tengo súper vívido, yo la vi, era negra. Era un pájaro negro así gigante. Estaba, y sin albure, bola de enfermos. Nos venía siguiendo y no me lo puedo explicar todavía. Creo que a partir de... Yo ya me estaba emocionado por los dinosaurios cuando era pequeño. Me emocionaban muchísimo los dragones. Pero creo que después de eso, cuando me enteré de la criptozoología, y en especial cuando me enteré de la existencia de este mito de los Thunderbird, de las aves del trueno, de verdad, ahorita me emociona mucho porque yo puedo decir, carajo, yo vi uno. Yo sé lo que se siente sentir ese aire, sé lo que se siente sentirse perseguido así. Entonces, es una historia que no cuento muy seguido porque yo sé que suena rara, yo sé que no es algo usual, pero que atesoro mucho. Estoy seguro, completamente seguro, que no fue producto de mi imaginación. Estoy completamente seguro. Porque yo le pregunté a uno, ya lo he mencionado antes, tengo tíos que están trabajando como forestales en el bosque de la primavera, hacen un trabajo extraordinario, y ellos se quedan muy seguido a dormir en el bosque, y pues no se quedan ahí a un ladito de la carretera, se meten dentro del bosque, se quedan a acampar, ahí se pueden quedar incluso unas semanas, y no vuelven para acá en muchísimo tiempo. Y algunas de las historias más locas y más impresionantes que he escuchado, con encuentros con ovnis, con luces extrañas, con animales extraños, con ruidos y con cosas así súper raras, me las han contado mis tíos. Entonces, cuando yo le platiqué esto a uno de mis tíos, él me dijo, no te puedo decir que sí o que no, lo único que te voy a decir es que hay compañeros que me dicen que han visto lo mismo. Entonces, con eso, no tengo fotos de esto, a mí no me ha tocado, pero hay compañeros que dicen que sí les ha tocado y que sí las han visto y que dicen que son águilas muy grandes. Entonces eso confirmó mi teoría, yo me sigo con mi versión, yo estoy seguro de que vi un ave del trueno. Así es que nuevamente, la posibilidad existe. Había animales como por ejemplo el Argentavis, que era un ave gigante, entonces biológicamente es posible. Así es que... ¡Oh, qué emoción! De verdad que me siento el palpitar en mi corazón cada vez que cuento esta historia. Yo de verdad espero vivir lo suficiente para algún día poder volver a ver a este animal.
La tercera historia de este episodio es una de las más conocidas en el mundo de la criptozoología. Comparte los podios de los primeros lugares junto con Pie Grande, junto con Mothman, junto con el monstruo del lago Ness. Y les estoy hablando de el Congamato. Uno de los críptidos más emblemáticos de la criptozoología es el Congamato, también llamado rompebotes en la mitología de África y en criptozoología. Es el nombre con el que se le conoce a un supuesto monstruo volador. En un libro de viajes publicado en 1923, Frank H. Meighan narra los testimonios de varios indígenas de la región pantanosa de Hiundu en un pequeño afluente de Zimbabue, de Zambase, en el noroeste de la actual Zambia, en donde los nativos describieron al Congamato, una especie de reptil con alas de murciélago y un largo pico de feroces dientes. Cuando Meighan mostró a los nativos algunas láminas que ilustraban libros de biología con animales prehistóricos, estos lo habrían relacionado inmediatamente con el pterodáctilo, a la vez que murmuraban Congamato, Congamato. En Zambia y Zimbabue, los nativos de la zona también informaron a reporteros de la BBC de Londres sobre un lagarto volador con alas de 2 metros de envergadura y semejantes a los murciélagos. Su pico era largo y lleno de dientes, lo llamaban Congamato y le temían y respetaban, ya que según sus tradiciones atacaba a seres humanos, especialmente a los bebés, a quienes llevaba volando atrapados entre sus enormes garras. En cuanto a los fundamentos críticos en contra de su existencia, se postula que solo sería una confusión con otros animales conocidos, como las grullas, los murciélagos o algunas especies de cigüeñas, que quizás pudieran ser confundidos mientras volaban en el cielo durante una tarde, y el resto de las características reptilianas serían solo mitos. Igualmente se indica que incluso todo esto es solamente un mito de esta región de África. Pero, ¿sería posible que de alguna manera esta criatura haya quedado oculta a la vista de todos? Quizás el Congamato sea un ejemplo de seres que viven escondidos en las zonas aún inexploradas de África Central. Avistamientos de esta criatura se han reportado en el pantano de Hiundu, en el distrito de Minilungwa, en el oriente de Zambia, también en Angola y el Congo. Los nativos se asustan cuando ven la imagen de un pterodáctilo y lo identifican como el Congamato. Sin embargo, no reconocen otros animales prehistóricos de los libros. Eso es lo que les mencionaba hace rato. Se me hace bien interesante que hay algunas culturas prehispánicas, no sé si decirles prehispánicas, vamos a decirle culturas, ¿de acuerdo? No quiero meterme en problemas. Algunas culturas nativas, voy a usar la palabra correcta. Algunas culturas nativas que son capaces de identificar algunas especies prehistóricas porque son parte de su mitología. Pero cuando se comparan con otros conocimientos de otras especies que compartieron tiempo con sus supuestos mitos, pues desconocen completamente estos animales. Únicamente identifican lo que ven o lo que conocen. Eso nuevamente podría dar fuerza a la teoría de que en algún momento de la historia un grupo de pobladores de esta zona convivieron con estas especies y que el mito, la información, la leyenda se transmitió de generación en generación y que eventualmente se convirtió en cultura. El ingeniero J.P. Brown supuestamente vio a la criatura en el año de 1956 en el fuerte Rosebery, cerca del lago Bungo. Dios, amo los nombres africanos. Cerca del lago Bangeweulu, en Rhodesia del Norte, territorio que ahora es Zambia. El constructor dijo que eran 2 criaturas que volaban despacio y silenciosamente por encima de ellos. A primera vista, la criatura parecía prehistórica y sus alas medían 1 metro, y la longitud desde el pico a la cola era casi de 2 metros. Su cola era bastante delgada y su cabeza era similar al hocico de un lagarto, me confundí ahí. El año siguiente, en el hospital del fuerte Rosebery, un paciente fue internado con una herida severa en el pecho. La víctima dijo que un pájaro gigante lo atacó en el pantano de Bangeweulu. Tras dibujar a la criatura, la imagen era similar a la de un pterosaurio. Científicos británicos obtuvieron la misma escalofriante reacción de los nativos cuando les mostraron imágenes de pterosaurios al que identificaban como un Congamato. Tal vez el reporte más impactante es de exploradores blancos que trabajaban para el Museo Británico en la expedición de Percy Sladen en 1932.
Este grupo profundizó en el oeste de África, liderados por Ivan T. Sanderson, un reconocido escritor y zoólogo. Mientras visitaban las montañas Asumbo, en Camerún, acamparon cerca de un valle en las laderas de un río. El grupo estaba cazando cuando Sanderson le disparó a un gran murciélago comedor de frutas. Mientras se acercaba a ver su presa, perdió el equilibrio y cayó al río. Al recuperarse, escuchó un grito de advertencia de su compañero y vio una figura negra del tamaño de un águila que se abalanzó sobre él. Sanderson logró ver el rostro del animal. Su mandíbula inferior estaba abierta y tenía un semicírculo de puntiagudos dientes blancos que estaban separados. Sanderson emergió del agua y la criatura no estaba. Su compañero George se movía en la otra dirección, disparando en un segundo cartucho. Tras llegar empapado a tierra, muchos se preguntaban si la criatura volvería, y cuando estaba oscureciendo regresó, precipitándose de nuevo río abajo. Sus dientes sonaban, y en el aire se escuchaba un siseo mientras una criatura negra con alas de Drácula volaba por una hendidura en el valle. Los exploradores no estaban preparados. El arma de Sanderson estaba vacía, y la bestia atacó directamente a George, quien la esquivó. El animal voló encima de él y desapareció en la noche. De vuelta al campamento, Sanderson preguntó a los nativos qué habían visto. Ellos respondieron Olitiou y le preguntaron les preguntó dónde habían visto a la criatura. Sanderson señaló al río y los nativos agarraron sus armas y huyeron en la otra dirección, dejando el resto de sus posesiones. Esta crónica está bien interesante porque es una crónica oficial, es una crónica que ustedes mismos pueden encontrar ahorita mismo en internet. Les dejo la descripción y una representación artística de lo que es el Congamato, o también llamado Olitiau, en la página de Facebook y en el Instagram de Pláticas de Sillón. Miren qué buena promoción, por allá se las dejo para que los puedan ver. Es como una especie... ¿Han visto Stranger Things? Ya ven que en la última temporada, cuando están en el otro lado, mientras están peleando contra Vecna, mientras suena en esta escena en la que están Eddie tocando Master of Puppets, llama la atención como una especie de mini pterodáctilos. Hagan de cuenta que este tipo son el Congamato. Más o menos son el mismo tipo. No son muy grandes, son relativamente pequeños, muy agresivos y atacan a las personas. Entonces, esa es la descripción más rápida que les puedo dar sobre este críptido. La información que hay al respecto sobre este ser es muchísima. No la voy a dar toda aquí, solamente este fue como que el caso más conocido, y únicamente resaltando este punto de que los nativos en diferentes zonas reconocen especies prehistóricas porque estas especies están presentes en sus mitos. Y esto es lo que a mí me deja pensando, y lo cual también me deja la posibilidad de que ellos tuvieron que haber visto algo. Y tuvieron que identificarlo también, tuvieron que convivir con ese ser para convertirlo en parte de su cultura. Ahora vamos a dar unas rápidos historias muy breves sobre otros críptidos voladores que también son algo conocidos, pero de los que no se tiene mucha información al respecto. Vamos a hablar primeramente de la mujer alada de Vietnam. Este caso y estos casos de críptidos conocidos y hasta cierto punto pues cuentan con registros y testimonios confiables, entre muchas comillas, y una amplia historia detrás, pero hay otros que no cuentan con tanta suerte. Sus casos están envueltos en un halo de misterio con poca evidencia y son conocidos gracias a que son contados de boca en boca. Pero esto no los hace menos interesantes. Al contrario, son quizás los más sorprendentes, y que gracias a la enorme cantidad de preguntas que dejan sin responder se vuelven más y más fascinantes. Tal es el caso de la mujer alada de Vietnam. La mujer alada de Vietnam es un supuesto ser que miembros del ejército estadounidense afirman haber visto en 1969 en Vietnam. La mujer alada de Vietnam fue presuntamente vista en julio o agosto del año de 1969 por 3 marines que hacían guardia cerca de Da Nang, en Vietnam del Sur. Dichos marines afirman haber visto con detalle a un ser que voló con lentitud sobre ellos a primeras horas de la mañana, entre la 1 y la 1:30. Mostraba un halo de luz verdosa y a medida que se les acercaba pudieron distinguir que era una mujer alada.
Se le describe con la apariencia de un humanoide de tonalidad oscura, una altura de aproximadamente 5 pies o 1.5 metros. Estaba chiquita. Y con algunas similares y con alas similares a la de los murciélagos. Al volar, emitía un resplandor de fulgor verdoso de sus alas y viajaba completamente desnuda. De acuerdo a estos relatos, la criatura tendría cierta semejanza con la leyenda filipina de Aswang o de las gárgolas. Está bien interesante esto por el hecho de que supuestamente miembros del ejército estadounidense avistaron a este ser. Así es que lo quise mencionar porque está interesante, no hay mucha información al respecto, pero es muy interesante cómo la describen y no encontré mucho alrededor de ella en la cultura vietnamí, pero parece ser que era alguna especie de jinn, alguna especie de demonio de la zona. Así es que voy a dejarlo por ahí. El siguiente que les quiero mencionar también lo mencioné durante el episodio de criptozoología, del primer episodio que hice hace un tiempo, y son los rods. Un fenómeno particularmente nuevo y misterioso son los conocidos como rod, una serie de lo que parecen ser pequeños seres con forma de varillas, con membranas que surcan los cielos de manera extremadamente rápida. La mayor evidencia que se tiene de estos seres son un conjunto de fotografías y videos casuales que lograron capturar a este peculiar fenómeno. Los escépticos del tema desmienten este fenómeno y su evidencia alegando que los supuestos seres captados no son más que basura, pequeños insectos o errores de la cámara producto de algún error de la grabación. Aún así, los análisis hechos en las imágenes que lograron capturar su presencia demuestran que estos seres son tridimensionales y que tienen un cierto grado de inteligencia, pues en algunos videos se les puede observar persiguiéndose, esquivando obstáculos, rodeando personas e incluso lo que pareciera ser jugando entre ellos. Yo me enteré de los rods porque yo de chiquito era bien fanático de ver Tercer Milenio. Todavía lo soy, pero ya no tanto, ya casi no lo veo. El chiste es que yo me acuerdo muchísimo que cuando salieron estas noticias yo me impresionaba mucho porque me daba hasta miedo ver extraterrestres y me daba miedo ver los encuentros y las abducciones. Entonces no lo veía tan seguido, pero cuando lo veía, en esos episodios me tocó ver a los rods y era bien impresionante porque sacaban muchas fotografías de gente de aquí en México que los había capturado. Yo sé que a Jaime Maussan se le acusa mucho de plagiar y de hacer trampas y de inventar casos. Y sí lo ha hecho, no lo voy a decir que no, pero también ha hecho muy buen trabajo registrando casos que verdaderamente son impresionantes. Uno de esos casos es el caso de los Rod. Además de que pues no fue exclusivo de México, es un evento que pasa a nivel mundial. Así es que yo los invito a ti, personita que me estés escuchando, que revises tus fotografías viejas, especialmente en zonas con agua, porque parece ser que les gustan mucho ese tipo de zonas, cascadas, lagos, etcétera. Y observes detalladamente a ver si alcanzas a ver uno de esos pequeños seres. Son como unas, es que parecen libélulas, pero no tienen el cuerpo de libélulas, nada más la pura varillita con una especie de membranas. Les dejo las fotografías en la página y en el Instagram de Pláticas de Sillón para que los vean y los identifiquen. Otro caso que también es muy interesante es el de los pterodáctilos de 1864. Durante los años de la Guerra Civil en Estados Unidos, en el estado de Illinois, un grupo de soldados fueron atacados por un animal desconocido que venía desde los cielos. Un reptil volador con alas de casi 5 metros que recordaban a las de un murciélago, y un pico dentado con dientes afilados. Usando sus armas, los militares dispararon al extraño animal. Debido a lo grande de la criatura, los soldados dejaron el cuerpo en campo abierto, no sin antes tomar una fotografía para corroborar su historia. Dicha imagen estuvo perdida por mucho tiempo, supuestamente en las manos de uno de los soldados sobrevivientes. Pero durante la década de los 60, la fotografía fue redescubierta y publicada en una famosa y conocida revista americana, hecho que causó una gran sorpresa y polémica entre los lectores y el público. Después de la publicación de esta foto, salieron a la luz diversas imágenes que mostraban tanto a soldados de la guerra civil como a granjeros posando con los cadáveres de lo que hoy en día podemos definir como pterodáctilos, una especie de dinosaurio que se encuentra extinta. Estas supuestas evidencias no pueden ser desmentidas ni confirmadas, y hasta el día de hoy son docenas los artículos que las desmienten y denuncian como fraudes, pero también no son los que las defienden y conservan como evidencia de un caso extraño en la historia. Este caso de los pterodáctilos también lo vi cuando era más joven, estaba muy chico, estaba en secundaria, me acuerdo, cuando me enteré de ese caso, y la verdad es que, les voy a ser sincero, hay algunas fotografías que sí están muy buenas, que sí dices, cabrón, o sea, eso se ve muy, muy acá,
pero hay otras que sí dices, nah, esto es un montaje. Entonces, no quiero decir que son reales ni que son falsas, quiero decir que son interesantes, así es que si las quieren ver, pues les dejo una muestra en las fotografías del episodio, para que se den una idea y ustedes mismos formulen su opinión. Otro caso conocido de críptidos voladores es el de El Ropen. En Papúa Nueva Guinea habita un extraño ser volador que es temido y venerado por los habitantes de la zona. Se presenta como un extraño espectáculo de luces que vuelan durante las noches, para después mostrarse como un reptil volador de quien se tienen varios reportes de ataques a personas. Tan enigmático ser merece su propio episodio, así que solamente voy a hablar y hacer una pequeña mención de él por el momento. Otro ser volador que también merece su propio episodio es posiblemente uno de los críptidos más conocidos, tanto por aficionados de la criptozoología como por el público en general. La historia del Mothman es una llena de misterio, avistamientos sorprendentes y catástrofes, quizás provocadas por ese enigmático ser, por lo que también tendrá su propio episodio en un futuro próximo, pero no quería despedir este episodio sin hacer mención de este legendario críptido. Así es que son todas las historias que tengo para ustedes, son las más conocidas, son las más populares y de las que más evidencia hay en todo lo que cabe. Así es que les debo 2 episodios, les debo la de El Ropen y les debo la de Mothman. Créanme, va a valer mucho la pena, lo voy a hacer entre esos episodios de los volúmenes de criptozoología. No quiero saturar el podcast con esto, vamos a ir variándonos. En el episodio anterior hablé de enfermedades, en este episodio hablé de criptozoología, pero el siguiente va a ser quizás asesinos seriales, quizás va a ser un crimen, quizás va a ser un caso sin resolver, un hecho histórico. O sea, el chiste es ir variándole, pero nuevamente yéndonos a temas un poquito más controversiales, porque parece que les gusta el morbo. Pero bueno, son todas las historias que tengo para ustedes. Espero que les hayan gustado, espero que se hayan picado como yo. Y pues bueno, yo los invito a que si les gusta este tipo de material, este tipo de contenido, pues busquen por su cuenta. Créanme, hay todo un mundo sobre estos temas, y vale muchísimo la pena pasar el rato pues investigando al respecto. Si son personas curiosas, yo los invito a que una tarde de sábado, una tarde de domingo, que no tengan nada que hacer, se pongan a buscar sobre criptozoología. De verdad que echa a volar la imaginación y te deja pensando en qué clase de mundo es en el que vivimos. Y pues bueno, gente, hemos llegado al final de este episodio. Un episodio que yo tenía muchísimas ganas de hacer. De verdad que yo me entretengo muchísimo hablando sobre criptozoología. Yo podría seguir así un buen rato, pero no quiero saturarlos, no quiero enfadarlos con esas historias. Así es que vamos a hacerlo de poquito a poquito. Este fue el primer volumen de criptozoología, Los Reyes del Cielo. Ya les dije, les debo estas 2 historias, las del Ropen y las de Mothman. Son casos que están muy bien documentados, son casos muy importantes para la criptozoología y son casos que han impactado muchísimo a la cultura popular. Así es que merecen una investigación más grande, merecen su episodio propio de quizás hasta 1:30. Y muy posiblemente merecen su invitado, porque les tengo esa sorpresa. Voy a empezar a invitar gente a que esté conmigo, a que escuche estas historias aquí en vivo y que compartamos y platiquemos más a gusto. Así es que estén muy atentos a las próximas actualizaciones de Pláticas de Sillón. Nuevamente, muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final del episodio. A ti, por ser importante, esto se hace por ti y para ti. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de tu día a día, por permitirme acompañarte en el camino a tu trabajo, en el camino a tu escuela, mientras recoges, mientras cocinas, mientras haces la tarea. Para lo que me pongas de fondo, de verdad que es muy placentero para mí saber que me estás permitiendo a entrar a tu día, que estás compartiendo este gusto por temas tan raros y por temas tan poco habituales. Así es que decirte gracias es quedarme muy corto. Lo único que puedo hacer es seguir trayéndote historias, seguir trayéndote más casos y pues contar con tu apoyo. Es lo único que puedo hacer. ¿Cómo me puedes apoyar? Comparte este episodio si te gustó, coméntalo. Suscríbete en YouTube para que pues si no te gusta mucho el audio y quieres ponerlo en tu teléfono de fondo, pues bueno, está en YouTube también, búscalo como Pláticas de Sillón.
Búscame en Spotify, en Google Podcast, está en Facebook, sígueme en Instagram, comparte y interactúa con las publicaciones. Es la mejor forma de que más y más personas se enteren de esto. Ahorita pues únicamente me veo recluido al poco público que permaneció fiel a mí. Yo espero que esto se levante, espero que esto siga más y más. Y si no, pues no importa, yo lo voy a seguir haciendo hasta que me aburra. Y para que me aburra, está cabrón. Tengo que estar hasta el cuello de tareas para dejar de hacer algo. Porque si lo hago por gusto, pues aunque llueva, truene y relampaguee, lo voy a seguir haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, así es que pues me despido de ustedes, no sin antes pues contarles este final, cerrar este episodio como se debe. Hoy les conté varias historias de un tema polémico como pocos. Para muchos, hablar de seres fantásticos les puede resultar una pérdida de tiempo, pero para mí es más que eso, es abrir la mente a la posibilidad del tal vez. La curiosidad siempre será el motor de los grandes descubrimientos, así que me gustaría pedirles que por favor abran sus mentes. Espero que con este primer volumen de criptozoología se interesen por este fascinante tema, esta llamada pseudociencia que ya ha tenido la razón en el pasado. Al final, al hablar sobre temas misteriosos, animales extraños y mitos o leyendas, provocó un sentimiento de asombro que hoy en día es muy difícil de conseguir. Imaginen, emociónense y sobre todo, no se queden con una sola versión. Si te llamó la atención una de estas historias, busca más al respecto, pon a prueba tu lógica. Pon a prueba lo que te enseñaron y en lo que crees. ¿Quién sabe? Quizás tú encuentres la evidencia necesaria para que de una vez por todas se pueda demostrar la existencia de las extrañas criaturas que nuestros antepasados contaban a sus nietos y que en realidad, posiblemente, eran reales. Mi nombre es Isaac Flores, muchísimas gracias por acompañarme, así es que pues yo los dejo con este episodio. Espero que tengan una excelente semana, espero que les vaya de maravilla, que les vaya bien en su trabajo, que les vaya bien en la escuela, que estén muy bien con su familia y con la salud. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, pórtense muy mal. Chao, chao.